Buenas tardes, una semana más. Vamos a empezar a leer teatro clásico ateniense, que es una de las cimas de la creación humana a todos los niveles. Pero antes de empezar, dos notas. Escribieron ustedes, una de ustedes, que quiere que reseñemos un texto de Trevijano. Bueno, lo tengo aquí, ya lo reseñaremos. Y desde el otro lado del charco preguntaban por qué la parte de la Odisea, que es más corta, la parte de las aventuras de Ulises, y en concreto el fragmento de las sirenas, porque eso es la parte que más ha trascendido. Bueno, de momento no he encontrado gran cosa, pero sigo mirando. Y sí he encontrado, respecto a las sirenas, he encontrado una pequeña referencia en el texto de Robert Graves, en el de los mitos griegos, en el que nos dice que la sirena con forma de mujer y de pez ya aparece a finales de la época clásica griega. De momento eso es lo único que he encontrado, pero sigo mirando. Y vamos a empezar a leer estos textos tan preciosos y maravillosos. A ver, tengo preparado aquí todo lo que les quiero contar. A ver si soy capaz de hacerlo con un poco de orden y no se me olvida nada. Entonces, aquí los tenemos. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo es el poeta de los dioses, Sófocles el de los héroes y Eurípides el de los hombres. A ver, la vida de estos tres autores, poetas, transcurre a lo largo de todo el siglo V a.C., que es el gran siglo ateniense, y se desarrolla en ese peculiar régimen político que es la democracia. Pero hay una diferencia que se nota mucho en los textos, y por eso me interesa destacar la relación que tienen estos tres autores con su régimen político. Esquilo participa plenamente en las instituciones democráticas, pero la democracia en la que vive y actúa Esquilo es la democracia aristocrática de Clístenes, mientras que Sófocles y Eurípides pertenecen a la democracia, al régimen que se conoce como democracia radical, que es el que organiza Pericles. A ver, sitúense más o menos en el año 480 a.C., después de la batalla de Salamina. Esquilo era soldado, participó como soldado tanto en las batallas de Salamina como en la de Maratón, y en su tumba quiso que pusieran eso, que había participado en esas batallas, y no quiso que pusieran nada de sus textos. Entonces, en el año 480 a.C., después de la batalla de Salamina, Esquilo tiene alrededor de 40 o 50 años y ha participado en la batalla. Sófocles tiene 16 años, o alrededor de 16 años, y está participando en las fiestas que se hacen en Atenas para celebrar la victoria, y Eurípides es recién nacido, para que se hagan una idea más o menos de la diferencia cronológica de unos y de otros. Entonces, Sófocles es contemporáneo a Pericles y era amigo de Pericles. Sófocles obtuvo un cargo de estratego, de general, pero no se esperaba, era testimonial, no se esperaba de él que comandara realmente un ejército, y no lo hizo. Y Eurípides ya no participa en las instituciones de su democracia. Ese cambio de mentalidad se va a reflejar en los textos. Es curioso el hecho de que el único que habla bien de la democracia es el primero, Esquilo, el que no participa o el que no vive durante la democracia radical, que se supone que es más democrática. El resto tienen una opinión bastante negativa del régimen en el que vivieron, y eso se refleja en sus textos, y Eurípides pasa por ser el más antidemocrático de todos los grandes clásicos atenienses. Piensen que la democracia radical es el régimen que ejecuta a Sócrates, el maestro de Platón, y tanto Sócrates como Eurípides son contemporáneos, más o menos. Fueron acusados de sofistas. O sea, son lo más contrario que puede haber a un sofista. Sin embargo, pues los ciudadanos de la Atenas de finales del siglo V a.C. pues no eran capaces de ver
la diferencia, ya lo veremos en estos textos. Entonces, de Esquilo se conservan 7 tragedias, de Sófocles otras 7 y de Eurípides 19. Son muchas, bueno, iremos poco a poco. A ver qué más les digo. Bueno, piensen que, a ver, el siglo V, ese gran siglo ateniense, empieza como con mucho ánimo y con mucho optimismo, porque los griegos acababan de ganar las guerras a los persas, las guerras médicas, y termina con la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, de Atenas y sus aliados contra Esparta y sus aliados. Y todo ese aire de pesimismo, de una sociedad ya cansada, con los recursos económicos agotados y con la moral por los suelos, todo eso se va a reflejar en los textos. Vamos a mirar un poco, a ver, quiero que todos estos, que sepan ustedes que todos estos grandes nombres de aquellas personas que organizan el régimen democrático, pues Milcíades, Temístocles, Arístides, Cimón, Efialtes, Pericles, etc., pertenecen todos ellos a las clases más altas de la sociedad. La democracia es un producto de las clases más altas. Piensen que antes de Clístenes, en Atenas está la tiranía de Pisístrato y los Pisistrátidas, y son esos los tiranos los que tenían un origen social humilde. A ver, por mucho que se llamen tiranías, no piensen tampoco lo que no es. Son regímenes que, bueno, que no han sido demasiado censurados por la historia, porque no fueron demasiado sangrientos. Ya lo miraremos si acaso. Bueno, del año 478 hasta el 431 a.C. tiene lugar la Pentecontefía, da igual cómo se llame, las reformas hacia la democracia radical. Vamos a leer un poco cómo era ese régimen. A ver, las reformas aquí tengo, por cierto, este es un manual de historia de Grecia, sirve cualquiera, este es el que tengo yo. Vale, pues cuadernos de la UNED, pues vale, el que sea, da igual. Las reformas de Efialtes y Pericles consiguieron el poder para el pueblo soberano, al que el propio Pericles había de someterse, si bien es cierto que la mayoría del demos ateniense seguía a Pericles, bien porque éste sabía persuadirle y hablarle en un lenguaje que entendía, o quizá porque Atenas recibió durante su mandato la paz, el bienestar económico y el prestigio político, que bla, 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 bla. No quiero utilizar la palabra demagogia. Por cierto, que a mí Pericles nunca me ha caído demasiado bien, siempre me ha olido como a cuerno quemado. Y bueno, aquí lo ven, sigue. Es cierto que Pericles supo entender el momento hegemónico que Atenas vivía y que se esforzó para que los atenienses así lo comprendieran y lo vivieran, logrando una mutua comunicación con el mismo. O sea, imagínense una comunicación entre Pericles y su pueblo. ¿Eso les suena a cosa democrática? Este Pericles y la forma en la que tenía todos los líderes de la democracia, en la que tenían de esa forma que tenían de llevar al pueblo, de manejar al pueblo, siempre me ha parecido como muy paternalista. Si han leído, por ejemplo, el famoso discurso fúnebre de Pericles. A ver, ¿cómo funcionaba la democracia radical? ¿Y cómo se diferenciaba de la democracia aristocrática de Clístenes? Empieza, vale. La tercera clase censada, los Ceugitai, los más humildes, pudieron acceder al arcontado, que hasta entonces no podían. Se instituye la mistoforía o la retribución por las funciones públicas. A partir del año 451, un decreto de Pericles estableció una limitación al acceso a la ciudadanía ateniense.
solo concediéndose la misma a los hijos de padre y madre ateniense, cuando anteriormente era tan solo necesaria la ciudadanía del padre. Se constituyó un riguroso control sobre el ejercicio de las funciones públicas, ¿vale? Y algunos autores sitúan por este tiempo la creación de la institución de la grafé para nomón. Se llama así a la acción promovida por cualquier ciudadano ateniense contra quien realizara una propuesta que considerara ilegal. Tal acción paralizaba dicha propuesta hasta que hubiera sentencia. Si esta sanción era válida, su condena podía llegar a ser desde una multa hasta la pena de muerte. Aquí no quiero juzgar nada de eso, ni nos vamos a meter en vericuetos de la historia institucional. Pero, ateniéndonos solo a los textos que vamos a leer, la democracia no va a salir bien parada. Ya lo iremos leyendo. Bueno, y vamos a centrarnos ya en estos textos preciosos. La editorial que vamos a manejar es la de Cátedra, la colección Letras Universales. Tengo un montón de los libritos estos blancos. Y miren, el de Esquilo es el número 1. ¿Se ve? El primero. A ver, ¿qué más tengo que decirles? Sí, la cuestión es, ¿por qué Esquilo habla bien de la democracia o se siente plenamente ciudadano y el resto no? ¿Qué pasa? Hay como es un cambio muy sutil, pero se nota como ese cambio de mentalidad. Bueno, a ver, no lo sé, pero podría tener que ver. Miren lo que les voy a enseñar. En uno de los mejores estudios acerca de la democracia que sigue existiendo hoy en día, que es el de Tocqueville, el de la democracia en América, a ver, todo el mundo conoce la parte en la que Tocqueville habla de la tiranía de las mayorías y no sé qué, eso todo el mundo lo conoce. Pero se conoce menos, a ver, este texto ya lo reseñaremos, se conoce menos la parte en la que Tocqueville explica que en Norteamérica, en la democracia norteamericana, lo que se escondía detrás era un régimen aristocrático. Aristocrático en el sentido, claro, no son aristócratas de sangre. Aristocrático en el sentido de la mentalidad que tenía cada americano, cada individuo, de su valía personal, en el sentido de la independencia que cada cual busca, exige, contra aquel que ostenta la magistratura pública. Entonces, cuando se lee a Esquilo, esa es la sensación que se tiene, que detrás de ese régimen que se llama democracia, en realidad se escondía todavía un sistema aristocrático en el que cada uno es muy consciente de su valor, de que no puede permitirle a ningún gobierno tratarle de cualquier manera. Y todo eso se va perdiendo y se pierde en el curso de una generación. Cuando leamos a Eurípides ya se verá, son personas, es alguien muy desencantado, alguien que entiende que no tiene ningún control sobre la situación política que están viviendo, por no hablar cómo terminó la democracia con Alcibíades y toda la cuadrilla aquella, cómo terminó. A ver qué más les puedo contar. Bueno, no tengo apuntado mucho más. Bueno, empezamos ya a analizar esto a nivel literario. En fin, teatro clásico ateniense. Piensen que la palabra teatro, la palabra tragedia, viene del griego trogos, que significa macho cabrío, porque estaba vinculada al culto a Dionisos. Sócrates, Esquilo, es un hombre piadoso, tradicional, que respeta la religión tradicional de su pueblo. Eurípides ya no, Eurípides se le consideraba un peligroso innovador, lo mismo que Sócrates. Entonces, lo que ocurre aquí es eso, que parece que la democracia solamente puede funcionar cuando los individuos tienen ese alto concepto de sí mismos
tienen un alto concepto de la moralidad, son piadosos. Así es como puede funcionar una democracia, cuando oculta detrás un régimen aristocrático. Y cuando la democracia se pervierte y se cuela de las instituciones públicas hacia no sé cómo llamarlo, las mentalidades de las personas, es entonces cuando se degrada y se convierte en algo muy diferente que va a criticar, van a criticar Sófocles y Eurípides, y ya lo veremos. Bueno, como el vídeo veo que se va a hacer largo, todo lo que tengo que decirles de Esquilo y de cómo es uno de los pioneros de la tragedia ateniense, se lo contaré en el próximo vídeo, en el que vamos a leer ya el primer texto de Esquilo, que son Los persas, la obra que escribió para conmemorar la victoria sobre Jerjes en Salamina. Y sin más, hasta la semana que viene.